Bueno, ahora sí entramos en materia. La epístola pues a los Gálatas se cree que fue escrita alrededor del año 49 o 50 después de Cristo. Esto sucedió aproximadamente antes del concilio de Jerusalén. Es decir, hubo un momento en que la iglesia de Cristo comenzó a crecer y a multiplicarse, y también vino la persecución, vino la oposición. Recordemos que la iglesia de Cristo nace en Jerusalén y abarcó muchas de las ciudades de el Israel de ese tiempo en la predicación que hizo primeramente Jesús en su ministerio, y después con lo que comenzaron a predicar los apóstoles. Es decir, la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana, nace en medio del judaísmo. Si los primeros convertidos, los primeros llamados por Jesús eran judíos, de ahí los llamó Jesús, y de ahí fue discipulándolos, les fue enseñando. Y él les dio la misión a sus apóstoles de que continuaran esta misión, ¿sí? Y lo que ellos compartieron y enseñaron primeramente fue a judíos, ¿sí? El evangelio primero se compartió a los judíos. Los primeros convertidos a Cristo eran de origen judío. Esto es importante porque va a determinar cómo se va dando el crecimiento de la iglesia. Es decir, cuando comienza a haber persecución y oposición al evangelio, fue de parte de los judíos, donde nació. Si los primeros que empezaron a perseguir, los primeros que empezaron a oponerse a la fe en Jesucristo, fueron los judíos. Y sabemos que ya antes habían estado en oposición a Jesús, ¿verdad? Recordamos que en todo su ministerio, fariseos, saduceos, estuvieron siempre en contra de él, hasta que finalmente lo llevaron a la cruz. Pero sabemos que todo esto era dentro del plan perfecto de Dios, que no les hubiera sido permitido hacerlo si Dios no lo hubiera establecido así, porque había un propósito eterno. Pero una vez que la iglesia comienza a nacer, a multiplicarse, pues ya era inevitable que toda la región de Judea supiera del evangelio, porque primeramente en el mensaje que dio Pedro por primera vez, lleno del Espíritu Santo, se convirtieron 3,000 personas y comenzaron a congregarse y a practicar la enseñanza de los apóstoles, y enseguida después se convirtieron otras 5,000 personas. Si no podía pasar desapercibido lo que estaba sucediendo con el mensaje del evangelio. Todos los que escuchaban, muchos de los que escuchaban, se convertían. Comienza la persecución, viene el primer mártir, que fue Esteban, está en el capítulo 6 del libro de los Hechos, y de ahí se dispersa la iglesia. Y ya no solamente se predica en Jerusalén, sino se va a Samaria y hasta lo último de la tierra, como dijo el Señor al día de hoy, ¿verdad? Así comienza. Entonces, en esta predicación del evangelio, pues dice la historia, esta es la parte histórica, que la carta a los Gálatas o epístola, pues fue escrita ya en los años 49 o 50. Consideramos que aproximadamente Jesús haya sido crucificado entre el año 33 o 35. Entonces ya habían pasado algunos años de que él había sido crucificado, sepultado y resucitado, y de que la iglesia estaba ya creciendo y compartiendo. Para cuando Pablo escribe esta carta, aún no se había escrito ningún evangelio. Cuando Pablo le escribe a las iglesias de Galacia, aún no estaba escrito ningún evangelio. El primer evangelio que se escribió fue el de Marcos, y se escribió por el año 65 o 70, es decir, como 10, 15 años después de que Pablo escribiera sus primeras cartas. Es decir, que lo primero que conocieron escrito los creyentes del inicio de la iglesia fueron las cartas. Si conocían el Antiguo Testamento, ¿sí?, la ley de Moisés y los escritos del Antiguo Testamento,
pero era lo único que disponían. Pero ya de la predicación del Evangelio, del mensaje de Jesús y de lo que hoy conocemos nosotros como el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo fueron las primeras en escribirse y en distribuirse para que fueran leídas por la iglesia. Son datos importantes que nos hablan del contexto de cómo se fue desarrollando la iglesia y por qué había la problemática de tanto de persecución como de dudas y de inestabilidad en las iglesias recién fundadas, porque no tenían todavía, como nosotros hoy, una Biblia, un Nuevo Testamento, donde podemos conocer el fundamento. Ellos no tenían esa base. Esta región de Galacia fue visitada por Pablo. Galacia está situada, Beto, si podemos tener el mapa. La región de Galacia está en lo que hoy es Turquía, lo que es la nación de Turquía. El sur de esa nación es lo que se conoce o se conoció como Galacia, y incluye varias localidades, varias ciudades que Pablo recorrió en su primer viaje misionero. Este primer viaje fue alrededor del año 46 o 47 después de Cristo, que él estuvo predicando el mensaje del Evangelio una vez que él se había convertido. ¿Está por ahí? Entonces Pablo salió en su primer viaje de Antioquía y de ahí se dirigió a la región de los Gálatas, que es el sur de la nación de Turquía. Y el libro de los Hechos, en los capítulos 13 y 14, nos narra cómo fue este primer viaje de Pablo y cómo él iba predicando el Evangelio, primero a las sinagogas judías, y cómo se iba convirtiendo tanto judíos como gentiles al Evangelio. Lo que él predicó fue el Evangelio de la gracia. Este es el fondo importante de la carta a los Gálatas, que nos fundamenta en cuanto al Evangelio de la gracia. Dice que él iba compartiendo e iba estableciendo y organizando las iglesias locales. Ya en ese momento él iba acompañado por Bernabé, realizando este trabajo misionero. Así que ellos establecieron iglesias en varias ciudades como Antioquía, Iconio, Listra, Derbe, que están ahí en esta ubicación geográfica, ¿verdad? Así que la carta o epístola a los Gálatas se escribió pues durante el segundo viaje. Es decir, primero hizo el primer viaje, fue predicando el Evangelio y estableciendo las iglesias locales. Terminó su recorrido aproximadamente unos 2 años, y antes de escribir esta carta regresó por las mismas ciudades. O sea, Pablo no solamente sembraba y dejaba ahí la enseñanza, sino que se preocupaba porque fueran afirmados los creyentes en la revelación de Jesucristo. Entonces hizo de regreso su viaje, igual en la misma ruta con que lo hizo al principio, y fue afirmando a las iglesias. Y cuando iniciaba su segundo viaje, entonces escribe la carta, porque ya había problemas en esa región, ya había problemas en las iglesias locales. Entonces escribe para que ellos sean afirmados en la enseñanza que habían recibido. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, la carta en general se centra en los siguientes puntos. Voy a mencionarles 3 puntos importantes que después los vamos a ir desarrollando. Primero, Pablo argumenta, su argumento principal en la carta es a favor de la libertad que hay en Cristo. La libertad que hay en Cristo. ¿Cuál es la libertad? ¿De qué somos libres en Cristo? Esto lo desarrolla Pablo y fundamenta su enseñanza y trata de quitar y echar abajo los argumentos de los maestros judaizantes. El apóstol no quería que los creyentes, nuevos creyentes de las iglesias que él había establecido, regresaran nuevamente a hacerse esclavos de la ley, a seguir practicando una religión después de que habían sido ya venidos a Cristo. Entonces Pablo en esta carta está pues molesto y está indignado, lamentando que los creyentes gálatas fueran arrastrados nuevamente por el error y regresaran hacia lo que predicaban los falsos maestros. ¿Sucederá eso hoy? Vamos a ver que sí. Otro punto importante de la carta es que Pablo defiende su autoridad apostólica,
que es la enseñanza del Evangelio, hablando en contra de los falsos maestros, quienes enseñaban que los que se habían convertido a Cristo, además de confiar en Jesucristo, debían cumplir con la ley. Es decir, Pablo fue, predicó, estableció las iglesias locales en Cristo, y luego vinieron maestros judaizantes a infiltrarse en las iglesias que estaban establecidas para decirles que no era suficiente el sacrificio de Cristo, que no era suficiente el Evangelio de la gracia, que debían además practicar la ley de Moisés, empezando porque debían de circuncidarse todos. Y la gente comenzó a dudar, y muchos fueron arrastrados al error y comenzaron a circuncidarse. Y bueno, la circuncisión era una parte importante de la ley, lo sabemos, pero aparte era llevarlos a todas las tradiciones, y sobre todo era desconocer la obra de Cristo. Así que sobre esto Pablo les escribe y les exhorta, y aparte les muestra cuál es el verdadero propósito de la ley. Es decir, cuál era el lugar que ocupaba la ley y por qué fue útil en un tiempo y por qué ya en Cristo no era necesario practicar la ley. El tercer punto en el que Pablo les enseña y les escribe es demostrarles que por medio del Evangelio los hijos de Dios han sido librados del poder de la ley del pecado y de la muerte, así califica a la ley de Moisés, y que ahora pueden vivir santamente en el poder del Espíritu Santo, el cual se recibe por la fe en Cristo, y así son capacitados para obedecer y cumplir la ley. Este es el contexto. Es decir, 3 puntos principales en los que centra toda su enseñanza y que está dirigida a combatir, a contender las falsas enseñanzas. Hoy podríamos decir que no estamos en una situación donde los judaizantes estén llegando a las diferentes iglesias locales, pero sin embargo sí hay otras enseñanzas, falsas acerca del Evangelio, sí hay otro tipo de enseñanzas que nada tienen que ver con el Evangelio de Cristo, que han estado penetrando las iglesias locales y que desestabilizan a las personas. Muchas personas que no están afirmadas en la fe de Jesucristo, en la revelación de Cristo, pues son movidas y nuevamente se cae en religiosidad. Esto es lo que hemos estado hablando y enseñando aquí en Casa de Bendición. Poder apartarnos, separarnos, salir de la religiosidad para vivir la verdadera vida en el Espíritu, que es solamente a lo que Cristo vino a enseñarnos, a lo que vino a establecer. Él vino a reconciliarnos con Dios para establecer la vida del Espíritu en nuestras vidas y que pudiéramos tener una relación personal, directa con el Padre de los Espíritus. Entonces vamos a leer una primera fracción, lo que es la salutación que hace Pablo en el capítulo 1. Vamos a Gálatas, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Gálatas 1, del 1 al 4. Dice Pablo en su salutación: yo, Pablo, apóstol, y entre paréntesis dice, y no de los hombres, apóstol y no de los hombres, ni por medio de los hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, deseamos a las iglesias de Galacia que tengan gracia y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si ustedes observan, hay ciertos énfasis desde el saludo. En este saludo que hace el apóstol Pablo, en otros casos se extiende alabando y exaltando a los creyentes, y en esta ocasión es así muy cortito, muy concreto y muy específico, pero resalta cuántas veces menciona al Padre. ¿Sí se fijaron? ¿Verdad? Dice, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, a Jesucristo. Dice también, para que tengan gracia y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Pablo está haciendo un énfasis en la paternidad de Dios, de la que hablábamos ahora en días pasados.
Es decir, los hijos de Dios, quienes tienen ya la revelación en Cristo, son hijos y tienen una paternidad espiritual que viene directamente del Padre, pero es por medio de Jesucristo. ¿Sí? Es decir, Pablo comienza a confirmar que a través de esta revelación que trajo Jesús, mostrándonos al Padre, que habitaba en Él mismo y que dio testimonio de que Él era el Hijo, a través del cual se agradaba y a través del cual cumplía un propósito, Él aceptó ese sacrificio en la cruz, murió, resucitó y aprobó toda la obra realizada por Jesucristo. De tal manera que todos los creyentes en Él pasaron a ser hijos de Dios. Entonces Pablo comienza ya a hablar asumiendo que Él es hijo y que todos los que han escuchado y les ha sido revelado el Evangelio son hijos de Dios y hablan con el Padre. Y el énfasis de Pablo al empezar a desarrollar su carta aquí en este mensaje a los Gálatas, dice en primer lugar que él es apóstol. La palabra apóstol quiere decir enviado. Alguien que fue enviado con un propósito y que en ese propósito y en esta misión lleva autoridad y lleva poder. Recuerdan que Jesús ya había enviado antes a sus discípulos, ¿verdad? Recordamos que durante su ministerio hubo un primer ensayo, una primera práctica donde envió a los 12 a que fueran y predicaran y les dijo: les doy poder y autoridad para que en mi nombre sanen, perdonen, echen fuera demonios, etcétera. ¿Sí? Y ellos fueron, cumplieron la misión y regresaron y le informaron. Dice el Evangelio también que posteriormente envió a otros 70. Es decir, Jesús estaba enseñando, y no solamente enseñando teoría, ¿sí?, o religión, sino una práctica concreta. Es decir, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y está acompañado de señales y de milagros. Es el mensaje, la palabra va respaldada, hay poder y autoridad. Entonces Pablo dice aquí: yo soy apóstol. Él no estuvo con los 12, si lo recordamos, ¿verdad? Pablo no estuvo con los 12. De esos 12 que estuvieron con Jesús y que son los apóstoles originales, uno se perdió. ¿Quién se perdió? Judas, ¿verdad? Judas, que era de los 12, se perdió porque así estaba establecido. Fue necesario que se perdiera para cumplir el propósito de Dios del plan redentor. Y en el capítulo 1 de los Hechos vemos que una vez que ya Judas había muerto y que Jesús había resucitado, los apóstoles, reunidos con Pedro, decidieron nombrar a un nuevo apóstol que sustituyera a Judas. ¿Sí? Él se llamaba Matías. Escogieron a Matías y dice ahí la Escritura que echaron suertes y finalmente escogieron a un hombre que tenía las características que Pedro estableció que eran las necesarias, que eran los requisitos para que alguien pudiera ser el apóstol que sustituyera a Judas. ¿Cuáles eran esos requisitos? Que hubieran estado con Jesús desde que Jesús fue bautizado y que comenzó su ministerio, así como habían estado ellos. Que además fuera testigo de la resurrección, es decir, que conociera de su muerte, de su sepultura y hubiera sido testigo de que Jesucristo había resucitado. Entonces Matías reunió esas características y lo nombraron como el 12º apóstol. El número 12 es un número de gobierno y de autoridad en la Biblia. Significa gobierno perfecto. El gobierno perfecto incluía a esos 12. Allí está la autoridad y el poder de Dios. Es decir, no fue circunstancial que escogiera 12 o porque se le ocurrió un número. No, todo tiene un simbolismo y una importancia y un mensaje. Pablo no estaba entre esos, ¿verdad? Pero entonces recordamos que Matías es escogido en una reunión por los 11 apóstoles, y en el caso de Pablo, lo vamos a ver, es Jesucristo mismo resucitado quien se encuentra con él y lo llama al apostolado. Por eso hace esta aclaración el apóstol Pablo. Dice: yo, Pablo, apóstol, es decir, enviado con el poder, la autoridad de Jesucristo, y no por medio de los hombres. No me designó ningún hombre, sino, ¿fue quién? Jesucristo y Dios el Padre.
Es decir, toda la autoridad de Dios fue dada para que él fuera escogido. ¿Por qué hace esta aclaración desde el primer renglón en su carta del apóstol Pablo? Pues porque los judaizantes sostenían que Pablo no era un verdadero apóstol, que el verdadero apóstol era solamente los 11 que habían estado con Jesús durante su ministerio. Entonces no lo reconocían, se pusieron en duda su ministerio, cuestionaron su autoridad y por lo tanto cuestionaban su enseñanza. Es decir, entonces todo lo que les enseña a Pablo no precisamente es la verdad. La verdad es la que nosotros enseñamos. Este fue el conflicto que se empezó a generar, de que él no era un verdadero apóstol y que su mensaje no era la verdad. Ellos decían, los judaizantes, que el mensaje Pablo lo había hecho más atractivo, que el evangelio de la gracia Pablo lo había hecho más atractivo a los gentiles y había eliminado los mandamientos y los ritos de la ley de Moisés para que entonces no se circuncidaran, pero que era necesario circuncidarse para ser parte del pueblo de Dios. Es decir, ellos los querían regresar al judaísmo. Por eso Pablo defiende su autoridad apostólica, afirmando que él había sido llamado y enviado por Jesucristo y por Dios el Padre. Y el evangelista Lucas lo narra en su evangelio, en el libro de los Hechos capítulo 9, que fue escrito por Lucas. Él detalla cómo fue la conversión del apóstol Pablo cuando iba camino a la ciudad de Damasco persiguiendo a los creyentes. Vamos a leer una parte de este capítulo de Hechos, Hechos capítulo 9. Voy a leer versículos del 15 al 17. ¿Sí me están siguiendo? Hechos 9, 15 al 17. El contexto es de que ya Pablo había tenido un encuentro con Jesús. Él va persiguiendo a los creyentes, había pedido cartas de autoridad de los fariseos allá de Jerusalén y perseguía a los creyentes a donde fueran. Y dice que los agarraba y los encerraba, e incluso él fue testigo de la muerte de Esteban, ahí en el capítulo 6 de Hechos. Dice que cuando lo estaban apedreando, Pablo estaba ahí viéndolo, y que posiblemente él era el que tenía allí sus ropas, ¿no? Y fue testigo de todo lo que se hizo. Dice, porque él era celoso de su religión. Y después continuó esa persecución. Aquí cuando Lucas está narrando cómo fue la conversión, dice que él iba camino a Damasco en esa persecución cuando Jesús se le apareció. Jesús resucitado. Jesús se le manifestó a él. Y entonces lo deslumbró y quedó ciego en ese momento. Dice que Pablo le preguntó, ¿qué quieres de mí, Señor? Y dijo, se te dirá lo que has de hacer. Por lo pronto, pues continúa tu camino. Él estuvo 3 días ciego, fue totalmente cegado, y 3 días estuvo ciego en la ciudad de Damasco. Y allí, en ese tiempo de oscuridad, pues vino la reflexión, vino la meditación, fue el Espíritu quien le empezó a hablar, se le estaba revelando el Evangelio, se le estaba revelando Cristo a su vida, y entonces en ese tiempo de meditación, él vio en una visión que un profeta llamado Ananías iba a ir a visitarlo. Y es lo que nos narra aquí Lucas en estos versículos del 15 al 17. Dice el versículo 15, y el Señor le dijo a Ananías, el profeta, ve allá a donde está Pablo, porque él es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Ananías fue y una vez dentro de la casa le impuso las manos a Pablo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Esta es la confirmación de la conversión del apóstol Pablo. De ser un perseguidor de la iglesia, aguerrido, celoso, capaz incluso de matar a los creyentes, dice Pablo, yo perseguía obstinadamente a esos del camino, que así se les llamaba entonces a los creyentes
en Jesucristo. No se les llamaba cristianos, se les llamó los del camino. Ellos eran los creyentes y ellos eran los que iban llevando el mensaje del Evangelio. Entonces Pablo se convierte y es importante saber que esta parte donde dice que Ananías le dice, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo, habla de un cambio de visión. No solamente es que lo sanó de manera natural, sino que se fue transformado. Pablo fue transformado y recibió una nueva visión, una visión que venía del Espíritu, ¿sí? Para cumplir la misión que Dios le había dado. Y obviamente que implicaba que como los demás creyentes del Pentecostés, también él fuera lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces Pablo fue lleno del Espíritu Santo con una nueva visión e inició su ministerio. Vamos a brincarnos al mismo capítulo 1 de Gálatas, pero hasta el versículo 11, donde Pablo nos narra cómo fue. Aquí son palabras del mismo apóstol Pablo en su carta, donde está hablando de cómo fue su conversión. Y dice el capítulo 1, versículo 11, Gálatas 1:11. Voy a leer así rápidamente hasta el 24 y voy a destacar algunos puntos importantes para entenderlo. Dice el versículo 11, pero les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, ¿cuál es ese evangelio? Es el evangelio de la gracia, es el evangelio de Jesucristo, es el evangelio del reino. Dice, el evangelio anunciado por mí no sigue criterios humanos, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de nadie humano, sino que Jesucristo me lo reveló. ¿Cómo se recibe, cómo se cree, cómo se crece en la vida en Cristo? Por revelación. Por revelación. Todo hijo de Dios puede afirmar que es hijo de Dios, que es hija de Dios, cuando tiene la revelación, cuando Jesucristo le ha sido revelado. Y esto no es una obra humana, esto es una obra del Espíritu. O sea, es el Espíritu quien por gracia nos permite tener la revelación de realmente quién es Jesucristo, quién es y a qué vino, cuál fue su propósito, cuál es la condición ahora de los creyentes que están en Cristo, cuál es nuestra posición, cómo es que tenemos la fe y cómo es que esta fe ha de desarrollarse en nosotros, en una vida práctica, cotidiana. Entonces dice Pablo, yo no recibí enseñanza de nadie, fue Jesucristo quien me lo reveló. Dice, porque ya han oído ustedes hablar de mí, cuál era mi conducta antes en el judaísmo. Entonces Pablo era judío de judíos, fariseo de fariseos. Sí, tenía toda la enseñanza de la tradición judía y era un defensor aguerrido de esa religión que se oponía a cualquier otra. Este judaísmo como religión permanece hoy. Hoy la religión judía sigue existiendo y ya ha existido desde que Dios escogió a su pueblo, al pueblo de Israel. Solamente que han malinterpretado ellos mismos las enseñanzas que Dios les dio. Dios les dio la ley con un propósito y se las dio a través de Moisés y los liberó de Egipto. Y lo conocemos la historia que sucedió con todos ellos. E hizo un pacto con ellos. Pero también les dijo a través de los profetas que en un futuro haría un nuevo pacto. Y que ante la imposibilidad que tenían los hombres, los judíos, de poder cumplir la ley en su humanidad, Él escribiría la ley en sus corazones para que pudieran vivirla y cumplirla. Y esto iba a ser a través de la obra y sacrificio de Jesucristo. Ese sería el nuevo pacto. Pero ellos continuaron sin este entendimiento. Vino Jesús, no lo conocieron ni le reconocieron, sucedió el sacrificio y la resurrección y no vieron que allí estaba el nuevo pacto delante de ellos. Permanecieron en el judaísmo, que es la tradición. Las tradiciones más la ley. Realmente el judaísmo nace como religión una vez que los judíos regresaron del cautiverio. Ellos estuvieron cautivos 70 años allá en Babilonia. Finalmente regresaron a una fracción de ellos, porque no regresaron todos, pero regresaron finalmente a Jerusalén
Y entonces traían costumbres y enseñanzas, cultura que habían aprendido en el tiempo de cautiverio. Y mezclaron, sí, mezclaron las enseñanzas que tenían de Moisés con las tradiciones que ellos establecieron, producto de la nueva cultura. Entonces el judaísmo realmente pues es una mezcla de enseñanzas. ¿Eso prevalecerá hoy? Sí. Ese es el riesgo con las religiones. ¿Sí? En realidad esas mezclas pues salen de lo que auténticamente Dios estableció y conducen a las personas que están en una búsqueda sincera de Dios, las desvían de ese encuentro personal con Dios. Entonces, por eso es importante lo que Pablo menciona acerca de la revelación. Dice, ustedes saben y han oído hablar de mí, cuál era mi conducta antes en el judaísmo, cuando perseguía y asolaba a sobremanera a la iglesia de Dios. ¿A cuál iglesia de Dios? La que había nacido en el Pentecostés. Si Pablo está identificándola. Esta es la iglesia de Dios. Esa iglesia de Dios que creció, que se multiplicó y que finalmente fue perseguida y se expandió. Esa es. ¿Cuál es hoy la iglesia de Dios? Cuando él se refiere a en estas palabras, nombra a la iglesia espiritual. Si la iglesia de Dios son las personas, no son edificios, no son locales, son personas, ¿sí? Son las personas que se han convertido a Cristo. Todos aquellos a los que les ha sido revelado Cristo y que hoy son hijos de Dios, constituyen el cuerpo espiritual universal de la iglesia. Esta es la iglesia de Dios. Y esta pues no la podemos ver a todos, pero somos una multitud, ¿sí? A través de diferentes generaciones hasta hoy. Todos los creyentes convertidos a Cristo constituimos la iglesia universal, que también se denomina cuerpo de Cristo a través de las Escrituras, donde Jesús resucitado es la cabeza. Y cuando habla de la cabeza se refiere a la autoridad, al poder y la autoridad de la iglesia. Entonces dice Pablo que él era un perseguidor de esta iglesia de Dios y dice la perseguía y la asolaba. Versículo 14 dice, en el judaísmo yo aventajaba en mi nación a muchos de mis contemporáneos y era mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Qué destaca Pablo ahí? Que el judaísmo está lleno de tradiciones. ¿De qué están llenos las religiones? De tradiciones. Tradiciones que no salvan, tradiciones que no conducen a la vida en el Espíritu. Dice, pero Dios, versículo 15, pero Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando a Él le agradó revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los judíos, no me apresuré a consultar a nadie. Versículo 15, Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. A ti y a mí nos ha pasado igual. Esto que Pablo habla en su persona es igualmente en cada uno de nosotros. Él era judío, fariseo de fariseos, perseguidor de la iglesia, pero en el plan de Dios ya estaba apartado, ya estaba escogido, para que en un tiempo preciso de la historia y de la vida de Pablo, él se convirtiera, a él le fuera revelado Cristo. A ti y a mí nos ha pasado igual, y así ha de pasarle a cada nuevo creyente. No importa en qué religión haya estado, no importa qué tipo de vida haya llevado. Les compartí, creo ya alguna vez, que tuve la experiencia de conocer a una persona que estaba buscando de Dios porque estaba muy angustiado, muy lleno de culpa y de remordimiento. Esta persona le había quitado la vida a otra persona, ¿verdad? Entonces él huyó de ese lugar donde cometió este crimen y llegó aquí a esta ciudad y comenzó a buscar de Dios. Y en esa oportunidad de estar buscando de Dios, pues pude platicar con él, y entonces él, cargado de esa culpa que traía, hizo esa confesión y me dijo, es que mi situación es esta. O sea, yo no puedo tener paz y no puedo permanecer en un lugar porque estoy huyendo de la justicia. Yo cometí un homicidio.
Y le hablé de la gracia de Dios y le hablé del perdón de Dios para que él fuera reconciliado con Dios. Y dijo él, pues si lo quisiera recibir, dice, pero no puedo creerlo. No puedo creer que Dios me perdone esto que yo hice. Yo sé que yo merezco un castigo. Yo merezco que se me aplique la ley. Y tenía razón en parte. Es decir, ante la ley de los hombres, pues él tenía que responder por ese delito. Pero la culpa y el pecado, que era lo que lo estaban atormentando y destruyendo por dentro, tenía la posibilidad de ser libre por la gracia de Dios, independientemente de las circunstancias en las que se hubiera dado su vida. Pero había una barrera para poder aceptar la gracia de Dios, para poder entender la bondad de Dios, su amor, su generosidad, su misericordia. Aquí la vemos expresada en la vida de Pablo. Todo lo que Pablo había sido y había hecho, dice aquí, Dios tenía un plan para mí. Él me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. No por mis méritos, no por mis capacidades, no por la religión que yo practicaba. No, ¿pues por qué? Por su gracia. Un regalo de Dios inmerecido, un favor de Dios que no merecía él, que era indigno de ello. Por eso lo hizo Dios. ¿Qué pasa contigo y conmigo? Igual. ¿Y cómo ha de llegar esta gracia a todas las personas? Con el conocimiento del Evangelio, ¿sí? Conocer el amor, la bondad, la gracia, la misericordia de Dios, que ha dispuesto el perdón y la reconciliación, la justificación para todo aquel que cree por medio de Jesucristo. Esto fue lo que sucedió con Pablo y es lo mismo que ha de suceder en cada uno de nosotros. Dice, y cuando a él, a Dios, le agradó revelar a su Hijo en mí. ¿De qué depende que tengamos la revelación? De que a Dios le agrade revelárnoslo. Si nos escoge, mucho antes de que nosotros tengamos idea y memoria de por qué somos escogidos o cuándo nos escogió, pero, ¿qué sucede? Nos revela a su Hijo. Nos revela quién es Dios a través de Jesucristo. ¿Y cuál es la manera de ser reconciliados con Dios, de ser perdonados, de ser libres de la culpa y de la condenación del pecado? A través de ese sacrificio perfecto y de la resurrección de Jesucristo. Esto es tremendo, ¿verdad? Dice, eso todo es una obra del Espíritu, no es mérito nuestro, no tenemos nosotros la capacidad de poderlo lograr, es Él. Dice, cuando a Él le agradó revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara a los no judíos, no me apresuré a consultar a nadie, ni subí a Jerusalén para hablar con los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. En Damasco era donde él había estado y donde finalmente recibió la llenura del Espíritu Santo. Dice después, versículo 18, pasados 3 años de esa conversión y de lo que él había iniciado a hacer en la misión que le dio Jesucristo, dice, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro apóstol. ¿Por qué está hablando de esto? Porque dice, yo recibí el apostolado no de hombres, ni siquiera de los apóstoles que estuvieron antes que yo lo recibí de Jesucristo directamente. Él fue quien se reveló a mí y quien me dio la autoridad apostólica para llevar el mensaje. Dice, entonces sí estuve allá con ellos, dice, pero no vi a ningún otro apóstol, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Dice, en esto que les escribo pueden ver delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria, de Cilicia, y las iglesias de Judea que eran en Cristo no me conocían ni me habían visto, solamente habían oído decir, aquel que antes nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo buscaba destruir, y glorificaban a Dios en mí. Entonces podemos ver que Pablo habla de la iglesia de Dios como la iglesia universal, la iglesia invisible en el Espíritu, y ya habla de las iglesias de Galacia, las iglesias de Judea. Entonces, ¿qué son las iglesias a las que se refiere él? Las iglesias locales,
Aquí el concepto es una asamblea, una pequeña congregación, pequeñas comunidades unidas en Cristo, como lo es la nuestra. Las iglesias locales son donde se desarrolla el ministerio del Evangelio en nuestras vidas para ser afirmados, para crecer, madurar y finalmente ser también enviados a predicar el Evangelio a otras personas. La Iglesia Universal engloba a todas las diferentes iglesias locales. ¿Sí? ¿No nos confundimos ya en lo que es uno y es otro? Pablo continuó su narración acerca de su testimonio en el capítulo 2, versículos del 1 al 10. Solamente voy a leer algunos versículos ahí para ya no entretenernos. Pero dice Pablo que cuando él se encontraba predicando y finalmente acudió a la iglesia de Jerusalén, 14 años después, dice, fue por revelación a Jerusalén y allí expuso en privado a los apóstoles el evangelio de la gracia, que era lo que él predicaba. Dice, y ahí supe que falsos hermanos, introducidos a escondidas, entraban para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Dónde se habían introducido estos falsos hermanos? En la misma iglesia de Jerusalén. Y de ahí salían después e iban como falsos maestros a dar enseñanzas a las iglesias locales. Y se entraban para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciera con ustedes. Dice que allá en Jerusalén los apóstoles reconocieron, versículo 9, 2:9, capítulo 2, versículo 9, y como reconocieron la gracia que me había sido dada, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas. ¿Cómo eran considerados los apóstoles allá en Jerusalén? Como columnas de la iglesia. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los no judíos y ellos a los judíos. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré hacer con diligencia. Es decir, una vez que Pablo les explica y les presenta el Evangelio como él lo predica a los apóstoles nunca le dijeron, oye, tienes que llevar a que la gente se circuncide, o tienes que prohibirles que coman carne de cerdo, o tienes que decirles que cumplan con estas fiestas y tradiciones. Dicen, no me dijeron nada de eso. Más bien se dieron cuenta que el Evangelio que yo predicaba era la verdad, era la revelación de Jesucristo, toda su obra completa. Dice, y tan es así que nos dieron la mano y nos dijeron, continúen haciéndolo, solamente pongan atención y no se olviden de los pobres. Esa fue la única recomendación, no se olviden de los pobres. ¿Qué nos dirá la iglesia de hoy? Igual, predican el Evangelio y no se olviden de los pobres. Es decir, apoyen a los necesitados, bendigan a los necesitados. Entonces, como podemos darnos cuenta, el apóstol Pablo no estaba pues defendiendo su ministerio de manera humana o carnal, como si se tratara de una competencia con los otros falsos maestros. No, él no buscaba que la gente obedeciera a imponer su autoridad, no buscaba adeptos o mantener adeptos. ¿Qué buscaba él? Creyentes para Cristo, personas salvas para Cristo. Fundamentalmente eran para los no judíos. Este era pues un asunto de autoridad espiritual. Lo que Pablo está aquí defendiendo es un asunto de autoridad espiritual en la iglesia, que era necesario que los creyentes de las asambleas de la región de Galacia comprendieran y actuaran en consecuencia. Esta parte es importante darnos cuenta que lo que Pablo hacía, una vez que había perseguido a la iglesia universal, la que conocemos como iglesia espiritual, la iglesia de Dios, y con la transformación, el cambio que él tuvo, comenzó a predicar y comenzó a establecer pequeñas células, pequeños grupos, pequeñas asambleas, que fueron finalmente esas iglesias de la ciudad de Derbe, de Iconio, de Listra, etcétera, las que vemos en esa región. ¿Qué es lo que Pablo predicaba? Predicaba a Cristo, y predicaba
a la iglesia de Cristo. Es decir, ¿cuál es el fundamento apostólico de la iglesia? La Escritura nos dice en la primera carta de Pedro, versículos 2, 4 y 6 a 7, que ahorita no alcanzamos ya a leerlos, pero nos habla de la piedra angular. Jesucristo es la piedra angular. Y recordamos que cuando Jesús tuvo un encuentro con Pedro, ¿se acuerdan que él en un momento dado le preguntó: ¿quién dicen que soy yo? Y finalmente Pedro tuvo la revelación, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estoy hablando por allá del capítulo 16 de Mateo, y Pedro le da la declaración de la revelación. Pedro declara la revelación, y Jesús le dice: esto no te lo reveló carne ni sangre, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Es la misma revelación de la que habla Pablo. Por eso dice: a mí me fue revelado por Dios el Padre y por Jesucristo. Es decir, es la misma revelación, es la misma autoridad, el mismo poder de transformación. Así operó en él, así opera hoy en todos nosotros, así opera para cada hijo de Dios. Nos es revelado Cristo, y con la revelación de Cristo no solamente nos es dado el perdón de pecados, no solamente nos somos libres de la culpa, sino que somos reconciliados. Antes éramos enemigos de Dios, hoy estamos reconciliados con Él. Estamos justificados, nos ve como justos. ¿Por qué? Porque nos ve en Cristo, nos ve en Cristo. Estamos revestidos de Cristo, por eso nos ve como justos y nos ve como hijos. Todo esto es la revelación de lo que es el verdadero evangelio. Esto era lo que Pablo estaba enseñándoles a ellos. Dice en Efesios 2, 19 y 20, dice: así pues, ya no sois extranjeros, nos está hablando a nosotros, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué somos hoy? Miembros de la familia de Dios. Es la iglesia universal. La iglesia en el Espíritu es una sola familia. Y esta familia espiritual se da en pequeñas células, en pequeñas congregaciones o algunas grandes congregaciones, donde verdaderamente se tiene la revelación de quién es Cristo y se camina en la verdad. Dice: habiendo pues, dice, ustedes son ahora miembros de la familia de Dios, habiendo sido edificados. ¿Cómo somos edificados? Si tenemos la revelación, y a partir de ahí vamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Jesús, el Mesías. Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: sobre esa piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuál era la piedra? No Pedro, sino la revelación. Él es la piedra, la revelación es la piedra angular sobre la que se edifica la iglesia. Entonces, esto es lo que está diciendo aquí Pablo a los Efesios. Dice: habiendo sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles, es decir, el mensaje de la revelación, y los profetas. ¿A cuáles profetas se refiere? A los profetas del Antiguo Testamento. Es decir, la iglesia se fundamenta en el mensaje del Evangelio, que es la revelación de Jesucristo, y lo anunciado anteriormente por los profetas. ¿Sí? Es decir, las dos partes. Porque de lo que hablaron los profetas, muchas cosas se cumplieron ya, pero hay cosas que aún no se han cumplido. Esto es importante saber, que hoy el fundamento, la autoridad para la iglesia de Cristo, siguen siendo el mensaje apostólico y los profetas. Estamos en una iglesia apostólica, no porque tengamos a un apóstol hoy aquí como gobernante o como autoridad, sino porque el fundamento, la palabra de Dios, es el mensaje apostólico. La autoridad apostólica está en las Escrituras. Esa autoridad apostólica es la que le da fundamento a la iglesia. Y entonces podemos con convicción afirmar que lo que está escrito y revelado es palabra de Dios. Y que por lo tanto podemos creer en esas promesas y en los hechos concretos y experimentarlo cada uno de nosotros para caminar en la revelación de Jesucristo. Esta es la importancia. Sí comunico.
en este fundamento de apóstoles y profetas, pero donde la piedra angular es la revelación de Jesucristo. Así que cada uno de nosotros, cada creyente, ha de llegar un momento en que ha de responder a estas preguntas. ¿Cuál es la autoridad que yo respeto en mi vida en Cristo? ¿Cuál es esa autoridad? ¿De dónde proviene esa autoridad? Porque tenemos que tener una autoridad dada por Dios, y esa autoridad está en las Escrituras. En las Escrituras. Ahí está el mensaje de los apóstoles. Ahí está lo que ellos recibieron como revelación, y por inspiración lo escribieron para que llegara a nosotros hoy a través de las cartas y de los evangelios, y podamos acceder a la revelación. Hoy no hay nuevas revelaciones. Sí hay ministerios apostólicos, sí hay ministerios proféticos, pero no nuevas revelaciones. La revelación ya está dada en la Escritura, y quienes desarrollan el don ministerial de profeta o de apóstol el día de hoy han de estar sujetos a la enseñanza revelada en la Escritura. Es importante. Es importante porque hoy, en el movimiento moderno, apostólico y profético, se han dado tendencias donde muchos de esos líderes o gente que se ha autonombrado, entendiendo el apostolado o la profecía como una jerarquía dentro de la iglesia, han desviado a muchos creyentes. Han desviado de la verdad a muchos creyentes. Entonces, podemos reconocer hoy el don apostólico o el don profético en algunos creyentes, tal como lo dice la Escritura. Efesios 4:11 dice que Jesús mismo constituyó diferentes ministerios: apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Esos son ministerios, dones dados para que la iglesia, el cuerpo de Cristo, sea edificado, no como una estructura jerárquica. O sea, no es poner un apóstol, luego un obispo, luego un maestro, luego un... No hay tal jerarquía dentro de la revelación del evangelio. Son columnas, dice la Escritura. Estas son columnas establecidas desde un principio. Los apóstoles, los profetas son columnas establecidas por Dios mismo y por Jesucristo, y esas han permanecido, han prevalecido a través de todas las generaciones. Y no hay una sucesión apostólica, ni hay una sucesión profética. A nadie se le delegó, ni a nadie se le dijo: ahora lo vas a tomar tú. Ni establecieron. Ellos, en el caso de Pablo, establecieron congregaciones locales y las organizaron levantando, sí, ancianos para que cuidaran el rebaño. Y esos ancianos tenían dones dados por el Espíritu Santo. Pero en primer lugar eran padres de familia, que sabían gobernar bien su casa, que tenían testimonio de ser justos, de haberse convertido a Cristo, y que tenían dones espirituales como para pastorear, como para enseñar, como para profetizar en base a la palabra de Dios, lo que ya estaba en la Escritura, para cumplimiento en este tiempo. Es importante las enseñanzas que Pablo nos ha de dar a través de esta carta. Así que tener clara la autoridad de las Escrituras y de quiénes son a quienes Dios estableció por medio de Jesucristo como autoridades, nos va a dar entendimiento para poder entonces saber a cuál o a cuáles voces vamos a escuchar. ¿Cuál voz o cuáles voces van a determinar mis creencias? Porque la manera en que yo creo, la manera que yo pienso, determina mi estilo de vida. Entonces es importante. ¿A quién reconozco? ¿A quién le doy la autoridad? ¿Qué voz o qué voces están determinando mis creencias? Porque hoy hay tantas voces y que se dicen cristianas que pueden confundir al verdadero creyente, y que a consecuencia de eso hay ahora mucha gente herida y dañada y frustrada, porque hubo quienes abusaron de una autoridad que no está dada en las Escrituras, pero que el creyente necesita conocerla, necesita conocer la Escritura. De aquí la importancia, pues, de que en este tiempo estemos iniciando este estudio de la carta de los Gálatas.
de la carta de Pablo a los Gálatas, que nos va a ser de mucha bendición para afirmar nuestra fe, nuestras creencias y poder caminar en la autoridad de las Escrituras. Amén. Vamos a estar de pie. Nos quedamos apenas en la salutación, pero como digo, no llevamos prisa, vamos a ir avanzando, aunque sea lentamente, pero profundizando en las verdades de la Escritura para ser afirmados en la verdad. Dice Efesios, carta también escrita por el apóstol Pablo a la región de Éfeso, donde también había varias iglesias locales. Dice en el capítulo 1, 22 y 23. Dice, Dios ha puesto, es Pablo quien lo afirma, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. Todo está bajo la autoridad de Cristo. Y cuando dice todo, se refiere a todo, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todo está bajo su autoridad. Él es el Señor. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Toda la creación ha sido puesta bajo su autoridad, porque Él es quien reconcilió a la humanidad y a toda la creación con Dios. La humanidad que estaba separada de Dios a causa del pecado. Jesucristo vino y quitó el pecado y reconcilió a la humanidad con Dios. Y hoy es importante que cada persona escuche este mensaje para poder ser reconciliado y justificado delante de Dios. Dice Pablo, a Jesucristo fue dada toda la autoridad. Lo hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y cuando dice cabeza no se refiere solamente a lo natural, se refiere a autoridad, poder y autoridad. Ese es el contexto. Lo hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien le da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Él es el que nos une en un solo cuerpo espiritual universal a todos los creyentes. Y estos creyentes se reúnen en pequeñas asambleas, ¿verdad? O en grandes asambleas, porque ahora hay varias mega congregaciones también. Pero lo importante es que todas estas iglesias locales, sean de 100, sean de 20, sean de 500 o de más, son iglesias locales que forman parte de un cuerpo universal, donde Cristo es cabeza de todos y que su autoridad ha sido puesta y revelada a través de la Escritura, por medio de los apóstoles y de los profetas. Toda la revelación está en la Escritura, para que nosotros podamos crecer, ser edificados. Amén. Padre, te damos muchas gracias, porque a través de Cristo hemos podido conocerte, Señor. Y por la gracia y la misericordia tuya hemos sido perdonados, hemos sido limpiados, hemos sido hechos libres de la culpa y de la condenación que había por el pecado, Señor. Todo esto por medio de la fe en Jesucristo, a quien reconocemos como nuestro Señor y nuestro Salvador, el Hijo del Dios viviente, Dios mismo, que estuvo presente entre nosotros y que hoy es espíritu de vida, que vivifica y llena a plenitud a cada uno de los hijos, Señor. Por esta gracia, por esta misericordia, es que podemos llamarte Padre nuestro. Y sabemos, Señor, que si nos acercamos a ti, si te buscamos, tú respondes, Señor. Así está escrito, Señor. La palabra dice: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas
a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a todos aquellos que se lo pidan. Gracias, Padre, porque hoy tenemos tu mismo Espíritu en cada uno de nosotros por medio de Jesucristo, Señor. Gracias. Y hoy queremos seguir creciendo, Señor, hasta alcanzar la madurez. Queremos ser edificados en nuestras vidas y edificados como iglesia en tu palabra, Señor. Tu palabra que es espíritu y que es vida, Señor. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos a un varón perfecto a la medida de la estatura de Jesucristo. Padre, anhelamos que Cristo crezca, se manifieste, se exprese en cada uno de nosotros y que nuestro propio yo cada vez mengue más, Señor. Que tu Espíritu en nosotros sea quien realmente gobierne nuestra voluntad, Señor. Que tome el control de nuestras almas. Con esta confianza, Señor, con este fundamento de fe en nuestras vidas, es que rendimos nuestras almas y te decimos: Señor, rendimos nuestra alma delante de ti. Gobierna nuestras vidas, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, así se haga en la vida de cada uno de nosotros, porque sabemos que esa voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Gracias, Señor, porque a los que estamos en ti, nada, absolutamente nada nos ha de faltar, Señor. Tú lo has prometido y lo has cumplido, Señor, y así continuará siendo. Gracias por todo ello, Señor. Gracias por ese amor derramado en nuestros corazones por medio de tu Espíritu, Señor. Padre, que este amor crezca, sobreabunde en cada uno de nosotros y nos llene de paz en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.